Hola a todas y a todos. En esta segunda sesión virtual vamos a trabajar algunos aspectos vinculados al análisis estadístico en sus primeros pasos. Pero antes quería comentarles que me pareció muy interesante los comentarios que hicieron a los dos trabajos que les propuse para leer. Creo que hicieron un muy buen trabajo de síntesis y con reflexiones propias. En esta segunda sesión, lo que vamos a hacer va a ser empezar a pensar en términos de estadístico, pero la idea mía es que, por supuesto, la estadística está al servicio de los aspectos metodológicos, porque son, en realidad yo les llamo análisis estadístico de datos, porque utilizamos la estadística para analizar información del ámbito social y cultural. Y a su vez, el ámbito metodológico está subordinado al aspecto teórico de la construcción de variables, de la construcción de indicadores, y esto a su vez está sujeto a la elaboración del objeto de estudio, que también está sujeto a una visión de la realidad de la cual hemos reflexionado en esos dos textos. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, fíjense que en este pequeño texto de la estadística razonada de Robert Aveson, lo que planteamos es justamente eso, ¿verdad? Elaborar juicios correctos que muchas veces se pierden a partir de mucha elaboración matemática o de forma muy mecánica, y se pierde la importancia de elaborar juicios importantes, juicios que permitan tomar decisiones informadas. Como decía Lebret, ¿verdad? Intervengan, pero siempre que su intervención esté bien informada. Por eso los análisis de datos no deberían ser inútilmente formadas, debería contarse una historia que interesa a una audiencia informada. Es decir, quizás nosotros en este curso vamos a siempre referirnos a alguien al cual tener que hacerles un informe sobre aspectos de algún análisis de datos y hacer interpretaciones inteligentes de esos datos que provienen de medidas empíricas adecuadas. Por lo tanto, nosotros, una de las cosas que vamos a hacer, más que trabajar con fórmulas, es ver la utilidad de esos elementos a la luz del análisis estadístico y de la toma de decisiones. Dicho esto, por eso vamos a trabajar permanentemente con bases de datos que van a estar fundamentadas en indicadores y dimensiones que vamos a analizar oportunamente. Bien, antes de entrar en el análisis propiamente dicho, quería mostrarles el lugar que ocupa la estadística o los procesos estadísticos dentro del proceso de investigación. Hay un primer aspecto muy importante que tiene que ver con las variables que ustedes están utilizando. En la selección de variables ustedes tienen que tener muy en cuenta la característica numérica de esas variables. Variables de escala nominal, ordinal e interval. Esto lo vamos a ver con detalle y vamos a hacer mucho hincapié en que quede claro de qué tipo de variables se trata cuando estamos trabajando con una base, porque de ese análisis depende el tipo de intervención que podemos hacer, el tipo de análisis que nosotros podemos hacer con esa variable. Otro de los aspectos en los cuales interviene la estadística, es en la selección de la muestra aleatoria.
nosotros en estudios de tipo cuantitativo trabajamos con muestras aleatorias. Vamos a tener que determinar un tamaño de la muestra, la ponderación de si hay factores de error, cálculo del error muestral, control de azar, todas estas cosas tienen que ser analizadas y son partes fundamentales de una investigación, y sobre todo cuando estamos trabajando en investigación social, y todo esto tiene que ver con la estadística. Por supuesto, debemos planear con claridad las salidas, los tabulados, las formas de procesar la información. También interviene la estadística en la construcción de índices, que son medidas reducidas, medidas que reducen varias variables a una sola medida, por ejemplo. Y por supuesto, lo fundamental es el análisis de los datos. Entonces, vemos cómo, de alguna manera, todas estas actividades están relacionadas con el proceso de investigación y forman parte indisoluble de él. Dentro del tipo de estudios estadísticos que vamos a ver, nosotros principalmente vamos a trabajar en estadística descriptiva. Estadística descriptiva, como su nombre lo indica, presenta datos de forma que sea utilizable y comprensible. Aquí vamos a encontrar entonces como etapas dentro de ese proceso de la estadística descriptiva. En primer lugar, haremos un estudio univariado. Veremos cómo se distribuye cada variable, cómo se divide en los valores, cuántos casos hay de cada uno de los valores, eso se llama distribución de frecuencia. Después vamos a ver algunas medidas de resumen de esa variable, como la tendencia central o la dispersión, y vamos a tratar también de construir gráficos, de manera tal que podamos describir cada una de las variables de estudio en forma lo más abarcativa posible. En segundo lugar, una vez trabajados con las variables una por una, comenzaremos a trabajar en la unión de más de una variable, el principio bivariado. Esta es la parte más linda y más lúdica para mí del análisis estadístico, porque permite jugar con pares de variables a partir siempre de hipótesis. ¿Se acuerdan que dijimos que el análisis estadístico está indisolublemente ligado al marco teórico, a la construcción de hipótesis? Una vez que vemos las hipótesis, ¿cómo verificamos esas hipótesis? Las verificamos a través, muchas veces, de el análisis de tablas en las cuales ponemos en conjunción dos variables, ¿verdad? Es decir, las ponemos en relación y vemos cuál es la relación que hay entre una variable y otra. Esa relación bivariada tiene también medidas de resumen que se transforman en coeficientes de asociación. Y luego análisis multivariado, que es cuando ya tenemos más de dos variables. Vamos a estudiar un caso específico con tres variables para ver cómo incide una tercera variable, a la cual llamamos muchas veces de control, sobre la relación original entre dos variables. Y luego, la otra gran área de la estadística es la estadística inductiva. Como su nombre lo indica, genera resultados de muestras a poblaciones. Y allí viene todo el tema del error muestral, de la construcción de muestras, de la elaboración de parámetros a partir de estimadores muestrales, etc. Esto es por ahora. Nosotros vamos a trabajar permanentemente con matrices. Una matriz de datos es una tabla como esta que ustedes ven acá, que tienen, por un lado, variables y por el otro lado, personas, ¿verdad? La persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, etc. Esta matriz de datos aquí adentro tiene los valores que adopta cada variable para cada unidad. Por ejemplo, en matemática el niño 1 sacó 4,
En física el niño 1 sacó 7. En matemática el niño 2 sacó 3 y así sucesivamente. Esto es la matriz de datos con la cual vamos a trabajar y la que vamos a desglosar para poder trabajar oportunamente en clases futuras. Espero que prontamente podamos trabajar en forma presencial y no tener que trabajar esto. Ustedes tienen en la plataforma, tienen puesto allí las matrices de datos que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar originalmente sobre 2 matrices de datos para desglosarlas totalmente y de analizar todos los datos con ellas, que es la matriz de 2 escuelas y la matriz de Casaballe. Sobre esto hablaremos oportunamente. Por ahora es todo y espero que sigamos en contacto. Les mando un cordial saludo.